En la vida de todo navegante hay un punto de inflexión, una primera vez que marca un antes y un después. Se trata de tu primera travesía en solitario. Hoy me toca a mí. Tras haber salido del puerto y recogido las defensas, he subido a la mayor. Seguimos a motor porque nos viene el viento de cara y tenemos un espigón que remontará a nuestro estribor. El viaje comienza y estoy deseando apagar este ruidoso trasto, poner rumbo al sur y dirigirnos a Denia. Igual pararemos en Gandía. Nos esperan por delante unas 9 horas, 50 millas o lo que es lo mismo, unos 65 kilómetros. Lo normal es que hagamos unos 5 nudos de velocidad, o sea, 10 kilómetros por hora. Vamos a sacar el Génova, la vela delantera. Estiramos de las dos escotas para que no se enganchen en nada. Abrimos el bloqueador del cabo que desenrolla la vela y estiramos de una de las escotas para que salga la vela. Una vez las dos velas están izadas, seleccionamos a ojo el rumbo. Aquí es muy fácil, se ve el final del cabo a lo lejos y solo tengo que apuntar la proa a esa masa de tierra. Lo hago manualmente antes de cederle el turno a Manolito, mi fiel piloto automático. Como hay viento y vamos rápido, llega el momento preferido. Apagamos máquinas. Bueno, habiendo pasado ya la vorágine de lo que es salir del puerto, tenemos el barco navegando de través. El barco va muy bien, vamos haciendo 6 nudos de velocidad. Espero llegar a la primera parada, que será Gandía. No me da tiempo llegar a Denia esta noche del tirón. En unas 5 horas más o menos. Lo primero que vamos a hacer es, como voy navegando solo, ponernos el chaleco de salvavidas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver que no ha entrado agua, es con toda la maniobra y con la escola que llevamos. Vale, eso es agua normal. Todo bien. Vamos a ver que tenemos el baño cerrado. Con esta escola ya, bien. Todo perfecto. Y luego lo que vamos a hacer es coger un chaleco de seguridad. Que lo vamos a dejar ahí fuera y luego nos lo pondremos. Fundamental. La discusión de si llevar chaleco o no está bastante clara. Si vas solo, llevas chaleco. Luego ya otro tema es el enganche de la línea de vida. En mi caso creo que molesta más que ayuda, así que hasta que no caiga la noche o suba el viento, no me lo pongo. Vamos a encender la radio, que tengo la mala costumbre de ir con la radio apagada, con el GPS apagado, solo con el móvil y con el reloj. Hemos hecho las comprobaciones de seguridad. No hay prácticamente agua, el motor está bien, está todo cerrado. Ahora vamos a hacer la comprobación más importante, comprobación del nivel de cerveza. Mi fiel compañero Manolito nos lleva a 6 nudos con el viento del través, prácticamente. Las velas muy bien trimadas. El Manolito centrado, más o menos. Voy a abrir un poco de mayor para que no vaya trabajando tanto y porque la velocidad es más que de sobra. Informe de situación. El Shining Shadow está a mitad de camino. Hay un barco que se llama Neta, que debe ser ese de ahí al fondo, que no lo veis, pero va con las velas bajadas. ¡Cobarde! Yo voy a 6,2, 6,4, voy como alma que lleva el diablo. Velas infladas, buen rumbo y Manolito controlando la situación. ¡Todo bien! ¡Vámonos! Bueno, llevamos como 3 horas o 4 de viaje y vamos a regalarnos algo de comida. El chaleco este se me ha quedado enganchado ya 27 veces. No veo yo tan claro lo del chaleco.
Así que nada, vamos a la nevera a ver qué encontramos. Pues bueno, va a ser gazpacho, fuet y un poco de pan. Igual tenía que haber salido comido. ¡Nos vamos a Denia! ¡Aguantamos! Son 4 horas más y tiramos. Vamos a meter velas. Bueno, y así tranquilamente pasaban las horas navegando a vela hasta que dije, ¿por qué no nos tomamos una cerveza o un Red Bull? Nice keys on the beat. Vale, toca revisión. No entra nada de agua, el barco va perfecto. Vamos a 6,5 nudos. Y nada, pues nos quedan como 4 horas para llegar a Denia. Pues vamos a ver la puesta de sol. Y esto es maravilloso, navegar solo es maravilloso. Maravilloso. Me haré la cena como a las 9 o 10. Allá que vamos. No entiendo muy bien eso que dicen de que la gente que navega sola pierde la cabeza. Mientras tanto, por Instagram... Bueno, llevo un par de horas navegando y todo va. Hay un fuego a lo lejos, pero parece que ya lo tienen contenido. Está volando una avioneta por encima. Esto de navegar en solitario tiene su rollo. Tienes tiempo para pasarlo contigo mismo. De momento no hay señales de que esté perdiendo la cabeza. O sea, todo va bien. Sí, todo va bien. Además llevo un montón de ropa interior de recambio, por si me cago encima. Bueno, igual sí que estoy perdiendo un poco la cabeza, ¿eh? Y todos me preguntan, ¿y qué haces tantas horas solo? Resumen rápido de las siguientes 5 horas. Vale, ya he replicado los datos del GPS aquí. Así que puedo ver la velocidad, el rumbo, dónde estamos, los barcos que vienen. Por esto no me gusta llevar chaleco. Enganchado en todas partes. Es un coñazo de la... Son las 9 menos cuarto y el viaje parece que llega a su fin. Las conclusiones que saco con esta primera experiencia de navegar en solitario es: ¿merece la pena navegar en solitario? ¿Realmente es tan divertido o es tan entretenido o es tan interesante navegar en solitario? Y la respuesta es: después de haber hecho una travesía de casi 9 horas yo solo, con el barco, 12, que luego han sido 17 nudos de viento del través haciendo 7 nudos, la respuesta es que sí, que no hay ninguna duda. O sea, si por mí fuera, ahora enfocaría hacia Ibiza y tiraría. Me espera mucha gente en Denia y por tanto tengo que llegar a Denia y bueno, estar ahí. Pero si no fuera por eso yo tiraría. He hecho 9 y me tiraría 20 horas más. ¿Merece la pena? O sea, es espectacular navegar en solitario. Si te mantienes entretenido, sabes navegar, vas manejando las velas, vas un poco al loro, la verdad es que la experiencia es espectacular, espectacular. Puedo entender perfectamente por qué la gente se pasa meses en solitario. Voy a parar en la entrada de la marina de Denia, bajaré velas, me pegaré un baño, me haré algo de cena y intentaré apurar lo máximo posible. La verdad es que la experiencia es espectacular, espectacular. Soy consciente de que no todos los días tienes el viento y las olas que he tenido hoy, pero aún así, te digo que repetiría, vamos, me parece hasta peligroso. Entiendo por qué la gente se desconecta del mundo para hacer algo como esto. Así que nada, vamos a seguir con nuestra travesía. Tengo muchísimas ganas de hacer la siguiente y nada.